Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de análisis económico, creado especialmente para nuestros clientes e invitados especiales, que busca darnos una mejor perspectiva de los principales factores que inciden en el panorama macro y financiero de nuestro país y de la región en su conjunto. ¿Ya? Soy Andrés Pérez, economista jefe para América Latina ex Brasil en Itaú, y me acompaña Carolina Monzón, gerente de investigación económica del Banco Itaú en Colombia. Hola, Carolina. Claro que sí, Andrés, es un gusto y gracias a toda la audiencia que se conecta desde Colombia, de otras latitudes, a este webinar de visión de líderes y tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado Mauricio Villamizar. Él es miembro de Junta Directiva del Banco de la República. Importante para saludarlo y hacerle antesala, darles un poco de contexto del doctor Mauricio. Él es economista de la Universidad de los Andes con doctorado y maestría en economía de la Universidad de Georgetown. Inició su carrera en el Banco de la República en el 2004 y desde el 2018 se desempeñó como subgerente de estudios económicos de la entidad y muy recientemente también publicó un libro en el esquema del Banco de la República. Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carolina, Andrés y todos, encantado de estar acá con ustedes. Claro que sí, Mauricio. Vamos a manejar como nuestra charla en una primera parte, una presentación para que nos des tu contexto de cómo estás viendo las perspectivas y luego pasamos pues a conversación y si es posible algunas preguntas de nuestro público para que nos vayan dejando sus comentarios en el chat. Entonces, Mauricio, el espacio es todo tuyo. Listo, perfecto, gracias. Y tengo previsto hablarles durante 20 minutos. Por favor, Carolina o Andrés, si estoy llegando ya al límite, me dicen, pues para poder, obviamente, dirigirme a ustedes y abrir un poco el espacio a las preguntas que puedan llegar a tener. De nuevo, pues mucho gusto a todos los que nos acompañan. Tenía como preparado una presentación, pido disculpas, no tuve el tiempo para traducirla a español, pero por lo menos lo que sí quisiera hacer es hablar sobre algunos mensajes principales que estoy viendo, incluyendo toda la guerra arancelaria que estamos viviendo en este momento y las posibles implicaciones que pueden llegar a tener. Eso lo podremos también discutir más adelante. Y muy brevemente dar algunas muy pocas palabras sobre ya temas centrales de banca central, del crecimiento, inflación, tasa de política monetaria, si hay tiempo sector bancario y algunos retos. De nuevo, también podríamos en algún momento centrarnos en preguntas sobre mercado laboral u otras preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, arranco un poco con algunos mensajes, unos 10 mensajes muy breves. El primer mensaje, y creo que normalmente lo repito en la mayoría de mis charlas, hay tres variables que no van a volver a niveles prepandemia. Para Colombia, para la región y para la mayoría de países del mundo, emergentes y desarrollados. Una de esas variables es la deuda sobre el PIB. La región latinoamericana normalmente se endeudó en 15 puntos porcentuales en la pandemia y no ha podido bajarse de esa nueva realidad. Otra variable son las tasas neutrales. Creo que vamos a enfrentar tasas neutrales más altas, en gran parte por ese riesgo mayor que implica tener mayor deuda soberana. Y finalmente, y esto ya no aplica para todos los países, es un poco más heterogéneo, vamos a tener unas sendas de crecimiento a largo plazo sostenibles menores que antes. Y eso tiene que ver con la forma en la que se han invertido, en la que han ido los gastos fiscales e inversiones últimamente. Entonces, hay países obviamente con mayores inversiones como Brasil que otros, pero en general estamos viendo sendas de crecimiento de largo plazo menores. Entonces, ese es como el primer tema principal que yo quería abordar. El segundo tiene que ver con el costo marginal de adquirir deuda hoy en día para países en desarrollo como Colombia es más alto. O sea, hoy en día Colombia para emitir o para endeudarse del 60% del PIB al 61% del PIB en deuda es mucho más costoso de lo que era antes endeudarse del 40 al 41. Y eso es un poco la diferencia de ser país desarrollado y no en desarrollo, en desarrollo y no desarrollado. Países como Singapur, Japón, sí se pueden dar el lujo
de poder tener altas deudas a un costo constante. Y hoy en día nosotros a raíz de eso somos más riesgosos y tenemos que pagar más por el rendimiento, por el servicio de la deuda. El año pasado casi el 5%, eso más o menos equivale a 4 reformas tributarias. Muy bien, otro mensaje principal es, desde la pandemia hemos visto cierta coordinación en la política monetaria, la política fiscal no tanto. Y el problema de eso es que la política fiscal esté prendida siempre al máximo. Entonces pongo un par de ejemplos. En la pandemia, Estados Unidos tuvo un gasto de 5 billones, o sea, trillion en inglés, de 12 ceros, de dólares, eh, cuando hoy hay relativamente consenso de que se debió haber gastado solamente un trillón de dólares. Entonces, 5 veces más de lo que era deseable en ese momento gastar. Gran parte del restante se exportó vía inflación a los demás países. Hoy en día está sucediendo algo parecido en Estados Unidos. Hoy en día hay unos recortes en el recaudo de impuestos de cerca de 5 trillones de dólares. Y hay un recorte también en el gasto, pero mucho menor, de 2.5. Entonces, como resultado, y resulta un poco paradójico, Estados Unidos está teniendo un estímulo fiscal gigantesco de casi 2.5 trillones al año. Y un poco como en términos generales, y lo que predice sobre todo el equipo pues en la Universidad de Pensilvania en Wharton, es que Estados Unidos a lo largo de 5 o 10 años va a pasar de tener hoy en día una deuda del 115% del PIB al 140%. La pregunta es hasta cuánto puede darse el lujo antes de espantar un poco esa inversión de flujo de capitales. Otro de los puntos claves es cuando la política fiscal y la monetaria no están alineadas, la monetaria a veces le toca más duro, le toca compensar, le toca hacer su trabajo y además de eso hacer un trabajo un poco adicional para compensar justamente los efectos que está haciendo, por ejemplo, una política fiscal expansiva. Y como tercer punto, existe una especie de crowding out cuando hay alto gasto fiscal donde se emite mucha deuda, esa deuda la absorben los bancos y al no poder ajustar relativamente rápido los pasivos, entonces los bancos tienen que dejar de prestar, por ejemplo, disminuir su cartera para poder adquirir esos TES en el caso colombiano. Y eso puede ser bastante perjudicial para algunas de las empresas que terminan siendo además las más vulnerables, donde hay ciertos costos. Entonces, de cierta manera, los recursos de emisión de deuda compiten por los recursos privados en términos de otorgamiento de deuda. Muy bien. Como cuarto punto general, sí hay que en cada momento del tiempo ver cuándo es que la tasa de sacrificio es mayor o menor. Cuánto cuesta bajar la inflación en términos del producto va cambiando en el tiempo. Y desde el 2022 hemos visto que cada vez es más costoso. Por eso, en algunos momentos, es bondadoso adquirir un espacio de política monetaria contractiva para estar un poco preparado para pagar menos costos de lo que hubiera sido. Un ejemplo pues, claro de lo que estamos viendo hoy en día como un contraejemplo, diría, es el caso de Brasil, que empezó a bajar tasas el año pasado y hoy en día ha subido aproximadamente 400 puntos básicos. Además pues, de haber desacumulado casi que el 15% de sus reservas internacionales, básicamente por el momento en el que decidió ser un poco más expansivo cuando de pronto podía ser un poco prematuro. Y unas palabras también de humildad en la profesión es que hoy en día sí estamos teniendo dificultades capturando algunos de los fenómenos que están sucediendo. Y esos fenómenos incluyen regímenes de inflación que no veíamos desde décadas, unos mercados extremadamente volátiles, unos rebotes inflacionarios, que afortunadamente no ha sido el caso para Colombia, pero sí para algunos países en la región, y obviamente pues una fragmentación comercial como la que estamos viendo recientemente. Dos puntos claves aquí en esta diapositiva. Uno es
los efectos de la política monetaria en la gran mayoría suceden con rezagos amplios. Entonces, en la literatura normalmente hay consensos de que para afectar el crecimiento, la producción, se demora la política alrededor de 9, 12 meses y para afectar la inflación está entre 12 y 18 meses. Entonces, hoy en día los resultados que estamos viendo del mes, de lo que vamos a ver hoy en la tarde, por ejemplo, el dato de inflación, esos son datos que ya se jugaron, esos son datos que le corresponde a la junta directiva de hace un año, no a la actual. Entonces siempre hay que mirar siempre con un horizonte bastante amplio hacia adelante. Y otro punto también clave en este sentido es, muchas veces creo que hay una disyuntiva errónea en la forma en la que la gente se refiere al dilema de la política monetaria, porque el dilema no está entre hoy en día escoger inflación alta, permitiendo crecer alto, o controlar la inflación castigando el crecimiento. Eso es una visión completamente estática. Y hay que permitir justamente un panorama que permita ver lo que va a suceder en el tiempo. Una mejor disyuntiva, más precisa para la profesión, es una inflación un poco más alta, con un crecimiento más alto hoy, pero con costos muy altos de menor crecimiento mañana y pasado mañana y en muchos años, versus una inflación más controlada hoy, teniendo en cuenta que obviamente es muy costoso también sacrificar la producción hoy, pero permitiendo una mayor producción mañana y en el futuro. Entonces, yo creo que hay que enmarcar mejor esa disyuntiva que tanto se habla en el debate público. Cuando el mercado normalmente ve que un banco central es precipitado, se afana normalmente y incurre por ejemplo, en reducciones de tasas más grandes de lo que se necesitan para lograr su convergencia a una meta de forma sostenible. Entonces, normalmente en el mercado pasan cosas bastante negativas adicionales. Una de ellas es que las tasas de largo plazo aumentan. Entonces, eso se llama el empinamiento del toro por su forma en la jerga financiera. Y entonces eso también es bastante paradójico, porque uno tratando de disminuir tasas hoy de corto plazo termina generando tasas mucho más altas para los créditos hipotecarios, incluso para inversiones como los TES, más costoso para la deuda del gobierno. Otro punto aquí es también, nosotros nunca debemos subestimar la ganancia en efectividad por vía de la credibilidad del Banco Central. Y en uno de los estudios que hicimos justamente con Viviana, de una recopilación de toda la literatura existente, alrededor de 2.000 efectos, de 200 estudios indexados a revistas internacionales, lo que muestra básicamente es que la efectividad, cuando se tiene credibilidad, aumenta entre un 10 y 70%. Se puede hacer mucho más con menos. Y esa credibilidad toca cultivarla, y esa credibilidad se puede perder. Hay una cantidad de riesgos hacia adelante. Nombro solamente algunos, por ejemplo, más que del cambio climático, del clima cambiante que ya llegó, y cómo pues, eso tiene impactos tanto de riesgos físicos como de transición. Hoy en día estamos viendo unos cambios demográficos que nunca habíamos visto antes, en Colombia, en la China, de pronto en unos países menos como la India, pero hoy ya la población se está empezando por lo menos a cambiar. Yo creo que nunca llegaremos a los 10.000 millones de habitantes en el mundo como se creía antes. Vamos a tener una cantidad de escasez de recursos que antes no se tenían en cuenta, como el agua. Eso ya en Colombia lo hemos vivido recientemente. Y van a haber pues una cantidad de factores y eventos geopolíticos que están cambiando un poco el mundo, y lo estamos viviendo en este momento. Entonces, una diapositiva para hablar un poco de las tarifas actuales que se anunciaron el 2 de abril por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo primero que yo diría es, y esto pues creo que ya pues, se conoce de forma bastante amplia, la fórmula de cálculo de las tarifas no tiene nada que ver con tarifas.
y eso es bastante desafortunada por no ser, pues para no desviarme de lo políticamente correcto. La forma de la ecuación, lo único que está midiendo son brechas comerciales, pero no usa ni siquiera datos de aranceles. Eh, Abajo hay un par de letras griegas que simplemente es un reescalamiento para todos los países, no tienen un subíndice y no dependen de un país en particular, y básicamente recogen, o lo que quieren recoger ese reescalamiento es una elasticidad de las tarifas a los precios y de los precios a los volúmenes importados. Pero detrás de eso sí está un supuesto, y que lo hace explícito el gobierno, del cual es bastante complicado, y es que las balanzas comerciales deficitarias necesariamente, según ellos, tienen que ver por prácticas injustas de aranceles. Entonces, dicho de otra manera, esto nos está retrocediendo aproximadamente 100 años, incluso con tarifas más altas desde los 30, desde 1930, desde que se pasó la ley de Smoot-Hawley en Estados Unidos. Hoy en día la tarifa efectiva de Estados Unidos hacia los demás países es del 24%. Adicional a eso hay una cantidad de tarifas a commodities, a carros, a aluminio, al acero, al hierro, creo que el hierro no estoy totalmente seguro, al vino para Estados Unidos, al cobre, creo que hay negociaciones en este momento para el cobre para ser incluido en las tarifas. Y a raíz de eso están pasando dos cosas. Una es la probabilidad de recesión de Estados Unidos ha aumentado. Hace un par de semanas la probabilidad de recesión estaba entre el 15 al 40%, por entidades como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos los usuales. Hoy en día están 60, a través un poco de estas mismas entidades. JP Morgan incluso lo que trata de decir con una cifra, con un cálculo muy sencillo y con muchos caveats, es que una tarifa del 10%, como le tocó a la mayor parte de América del Sur, tendría un impacto equivalente, un choque negativo de crecimiento, en Ecuador de 0,6% del PIB, en Chile del 0,5% del PIB y en Perú y en Colombia del 0,3%. Y eso obviamente más o menos se alinea con simplemente el peso o el volumen de balanza comercial que tiene cada país con Estados Unidos, multiplicado por el 10% de arancel. Entonces, eso va a tener implicaciones grandes, ya las estamos viendo, ya estamos viendo hoy en día los precios del petróleo a raíz de lo que está sucediendo, sobre todo con la retaliación de China y Estados Unidos. Hoy anunció China que, hoy Estados Unidos anunció que iba a aumentar los aranceles a China del 50% si China mantenía la retaliación del 34% que había sucedido después de que Estados Unidos había impuesto. Entonces, de eso lo podemos hablar un poco ahora en las preguntas, pero la situación es bastante complicada. La pregunta de si uno debe retaliar o no es complicada, y requiere también como de economía política. Solo cito lo que decía Milton Friedman, que era que imponer aranceles era como estar en un bote salvavidas después de un naufragio y coger una pistola y disparar hacia el hueco del bote. Y retaliar es la otra persona también sacar otra pistola y seguir disparándole huecos al bote. Entonces, ya con eso en mente, muy brevemente les hablo sobre algunos aspectos sobre Colombia. Acá les muestro algunas de las brechas que tiene Colombia en diferentes años. En el 19 el rojo, 22 en azul y 24 el negro. Y lo que estamos viendo es que la brecha del producto a mano derecha se ha reducido. Hoy en día, iniciando el 25, estamos alrededor de medio punto porcentual en términos negativos, una brecha negativa, pero muy leve, muy moderada, mucho menos de lo que creíamos que iba a ser antes. La inflación llegó de una brecha gigantesca y se ha cerrado, no se ha cerrado completamente, todavía estamos por fuera de la meta y de ese rango de tolerancia que establecemos y que tanto nos preocupa. El crédito es algo que uno obviamente quiere
que crezca sosteniblemente, no a niveles como los que estaba creciendo en el 2022, pero pues también un poco darle algún tipo como de impulso. En crédito, creemos que este año el crédito de consumo y el total van a crecer en términos reales. Durante los últimos 2 años el crédito de consumo ha estado creciendo nominalmente eh, en cifras negativas. Hoy en día está creciendo como al menos 2%. La cartera comercial crece bastante estable, como al 4,5–5%. La de vivienda como al 9%, microcrédito entre 6 y 8%. Y pues hacerle seguimiento obviamente a la calidad de esa cartera es tema del día a día para nosotros. Muy bien. Entonces, unas palabras sobre la producción. Lo que diría es que después de ese crecimiento tan, tan dramático y tan insostenible que hubo en el 2022, donde superamos no solamente niveles prepandemia, sino tendencias prepandemia, vimos que si no lográbamos unos años de transición, que iban a ser 23 y 24, íbamos un poco a avecinarnos a una crisis o íbamos a terminar perjudicando ese crecimiento sostenible o potencial. Entonces, eso fue un poco el objetivo del 23 y 24, donde crecimos moderadamente, el 23 como cerca del 0,7%, en el 24 1,7%, o sea, entre los 2 años combinados, crecimos lo que en un año normalmente decente se podría crecer, pero era necesario para no colgarnos, era necesario para que no se salieran las manos y las brechas y los desequilibrios macroeconómicos que ya se estaban saliendo un poco de las manos. Y eso incluye cuenta corriente, déficit fiscal, etc. En la diapositiva pasada se me olvidó hablar sobre el déficit fiscal. Eso es un poco el lunar, creo yo, de lo que está sucediendo hoy, de la brecha faltante. La cuenta corriente sí se ha corregido, va a aumentar un poco, pero no pareciera que no demasiado. Esperamos como una cuenta corriente de un déficit del 2,4% para este año. Pero para el déficit fiscal sí estamos creciendo. El año pasado un déficit fiscal del 6,8%. Este año todo indica que el déficit fiscal sería del 6,5%, alejado del 5,1% que proyecta el gobierno en su marco fiscal de mediano plazo. Y esto pues tiene bastantes implicaciones también para lo monetario, del cual también espero poder decir algunas palabras. Muy bien, acá en esta diapositiva solo para mostrarles de forma muy rudimentaria cómo estamos hoy en diferentes rubros frente a una tendencia construida simplemente como un promedio lineal del 2014 al 2019. O sea, esto no tiene nada sofisticado detrás y solamente es indicativo, pero hay varias cosas que por lo menos vale la pena resaltar. Uno de ellos es el consumo privado, que hoy en día está creciendo mucho más de lo que hubiera crecido en ausencia de haber la pandemia. Lo contrario pasa con el consumo público. La formación bruta de capital fijo también está aún muy por debajo. Estamos creciendo, pero todavía con niveles muy bajos. Y todo en términos agregados, el Producto Interno Bruto sigue, sin embargo, estando por encima. Estamos hoy en día por encima de lo que hubiera sido sin pandemia, lo cual indica que el choque, el crecimiento extraordinario y no sostenible y los años de transición lograron ese aterrizaje suave en el cual no destruyó producción, no destruyó consumo, pero sí los paró, los frenó bastante. Entonces, la idea es del 25 en adelante, o por lo menos esa era la idea antes de todos estos choques nuevos, era ya retomar esa senda de un mayor crecimiento hasta donde Colombia puede, hasta donde se puede dar la sostenibilidad de hacerlo. Muy bien. Una palabra sobre la inflación. La inflación, pues todos lo hemos vivido, hemos iniciado desde el 23, desde marzo del 2023, una reducción en la inflación importante. Vemos que hay una convergencia bastante sostenible hacia la meta. Toda discrepancia es la velocidad de esa convergencia, pero la convergencia no está en entredicho. Ha sido particularmente costoso para Colombia, mucho más que sus pares.
algunos de los países vecinos ya han llegado a la meta, algunos se han mantenido, otros han rebotado, que de nuevo es algo bastante no deseado. Hemos tenido efectos básicamente por todo lado, choques domésticos, choques externos. Últimamente tuvimos sorpresas por varios frentes. Yo diría que sobre todo por los impactos que creíamos que iba a tener el salario mínimo que se pactó el año pasado y que estamos confirmando que en efecto se han materializado. Otro tiene que ver básicamente por un aspecto de deterioro en las finanzas públicas y lo que eso implica sobre todo en el riesgo país y en la tasa de cambio. Y últimamente hemos visto algunos bienes regulados, sobre todo transporte y gas. Y gas es una de esas cosas que también dan un poco de dolor de cabeza, el precio del gas, por varias razones. Uno de ellos es porque al haber desabastecimiento de agua, prendieron las plantas térmicas en su máxima capacidad, lo cual es más costoso producir electricidad a raíz de carbón y gas. Pero por otro lado también porque hay un problema que potencialmente puede ser de desabastecimiento del gas. Solamente hay una regasificadora en Cartagena, solamente hay unos cupos adicionales que podría admitir y pues hay cierta incertidumbre un poco también de cuánto podríamos satisfacer a través de esa sola regasificadora que tiene Colombia. España, por ejemplo, tiene 5. También, por último, hubo unos choques también hacia el alza por el lado de alimentos, sobre todo procesados. Ahora hablemos de la tasa de política. La tasa de política, a mí me gusta mostrar este cuadro también solamente en términos de ilustración. Aquí la tasa de política nominal que maneja la Junta es la línea azul. La línea negra es esa misma tasa, pero en términos reales, deflactada con expectativas a un año. La forma de deflactarla, pues no hay una forma correcta. Yo prefiero a un año de expectativas. Deflactar tasas de política nominales con la tasa actual, con la ex-post, tiene bastantes problemas, incluyendo que cada día está cambiando bastante. Es una serie que fluctúa mucho. Y la roja es la verdadera instancia de política monetaria. Esa ya tiene en cuenta además la tasa neutral real, que ha ido también creciendo en el tiempo. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el diagnóstico? A raíz un poco de lo que acumulamos en términos de espacio monetario, hoy en día tenemos un espacio, estamos en una instancia contraccionista de 3% sobre la real. La brecha de tasas de interés real hoy en día es del 3%. Entonces, ese es un poco el campo de maniobra que hoy en día todavía existe para llegar a un punto en la economía donde ya la política monetaria no esté ni frenando ni acelerando el crecimiento. ¿Y por qué no lo hemos hecho más rápido? Pues por muchas razones. Una de ellas es, todavía estamos bastante por arriba de la meta. Y eso es a diferencia de muchos de nuestros pares comerciales. Y la última milla tiende a ser la más difícil. Entonces, momentáneamente me traslado a esta diapositiva que lo que muestra básicamente es el número de meses que le tocó a cada país en amarillo llegar desde el pico donde llegó hasta la mitad del pico. Entonces Colombia pasó del 13,3, que fue lo más alto que llegó en la inflación, a la mitad, como al 6,8, se demoró 13 meses. Estados Unidos pasó de 9 a 4,5 en 11 meses. Entonces, muchos de los países se demoraron alrededor de un año de llegar al pico a la mitad. Y luego muchísimo más, para algunos casos como Estados Unidos, para llegar de ese medio pico a la meta. Entonces, Estados Unidos se demoró más o menos un año pasar de 9 a 4. Pasar de 4 a 2 le ha costado enormemente. Incluso duró 15 meses llegando y ahorita está por encima de la meta y lleva 5 meses por arriba, por lo menos en este momento está como en 2,7 o en 2,8, cuando la meta de Estados Unidos es del 2. Para Colombia,
llevamos, después del medio pico, 10 meses adicionales en el cual estamos tratando de buscar llegar a la meta. Pero aquí hay muchos países que han llegado y luego han rebotado y se han ido. Y ese es el caso de Chile, ese es el caso del Reino Unido. Paraguay muy cercanamente también está rebotando hacia arriba. Obviamente Estados Unidos. Entonces, no solamente llegar, sino llegar y mantenerse. La velocidad de convergencia importa, sobre todo cuando llevamos tanto tiempo incumpliendo la meta. Este año, si llegáramos a no cumplir, sería el 5.º año consecutivo de no cumplir la meta. Y obviamente hay razones por las cuales hemos sido así de permisivos. Si la hubiéramos querido cumplir a cuanto costo implique, hubiéramos subido la tasa lo necesario para cumplirla, pero ante un riesgo muy grande hacia el crecimiento económico que se estaba recuperando. Entonces, si hemos sido permisivos, la pregunta es hasta qué punto uno debe estirar el caucho de la credibilidad antes de que se rompa. La otra cosa es que a veces ser paciente paga. Y muchas veces cuando uno es bastante paciente puede darse el lujo de incluso llegar a tasas terminales menores. Ser muy impaciente y arrancar muy rápido las reducciones de tasas puede ser que le toque frenar anticipadamente o, como algunos países como Brasil, Uruguay tuvo que hacerlo por una ocasión, tener que revertir y recular. También porque la forma en la que operan hoy en día las expectativas de inflación son bastante regresivas y adaptativas. Y eso hace la tarea también un poco más difícil por parte nuestra. Y unas cosas ya he mencionado, pero la otra es que hay una cantidad de riesgos todavía latentes y hay que estar preparados para esos riesgos. De eso lo podemos hablar también ahorita. Entonces, en los próximos 2 o 3 minutos, lo único que digo es, este gráfico, por ejemplo, muestra las expectativas del mercado hacia la tasa de política de los diferentes países que están ahí considerados. Entonces, pues Brasil es una cosa bastante peculiar. Brasil llegó a estar en 10,5 a finales del año pasado. Hoy en día está en 14 y se espera que por lo menos tenga aumentos adicionales hasta llegar casi que al 16% en su tasa política monetaria. México, que hoy en día está más abajo que Colombia, hoy en día está en 9, Colombia está en 9,5. Se espera que siga bajando, pero baje más lento de lo que va a bajar Colombia. Entonces, ahí también es uno de los ejemplos de que ser paciente puede llegar a pagar. Y Chile y Estados Unidos sí están relativamente abajo, pero han aumentado frente a lo que se pensaba que iba a ser el año pasado. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en septiembre del año pasado, el mercado pensaba que para el 2025 iba a reducir tasas en 6 ocasiones para un total de 150 puntos básicos. Ya hace un par de semanas había cambiado bastante, había ajustado el mercado y ya pensaban que solamente iban a ajustarlo de 2 a 3 veces. La pregunta, por supuesto, del millón es ¿qué ha pasado después del 2 de abril? Que también lo podemos discutir. Y esta es una tabla resumen justamente de hoy en día cómo están los países en términos de su tasa de política y cómo han sido esos cambios en la tasa de política, cómo está su tasa de política real, deflactada, de nuevo como con expectativas de inflación a un año, y cómo está la tasa neutral. Entre mayor esa tasa neutral, menor es la instancia contraccionista que un país tiene ante una misma tasa de política nominal. Entonces, también dificulta el proceso. Entre más alta sea la tasa de interés neutral, más le cuesta al banco ser contractivo. No sé si quieren Andrés y Carolina que pare en este punto, de pronto, para no excederme ya demasiado y recogemos preguntas o Bueno, ustedes sí, dirán. me parece, Mauricio, me parece a ver, fenomenal la presentación, mucha información, o sea, con harto para digerir. A ver, me imagino, a ver, hagamos lo siguiente. Nosotros hacemos algunas preguntas y después vamos a ir viendo si es que hay preguntas de la audiencia. Quizás si te parece, Mauricio, también te damos espacio a ti para tomar agua o tomar lo que quieras en el intertanto. Adelante. Oye, a ver,
una pregunta que es como la del momento, ¿ya? Ahora con toda la incertidumbre que hay de por medio. ¿Cómo ves el impacto de los aranceles recientemente anunciados por Estados Unidos dentro de la función de reacción de ustedes? ¿Ya? Obviamente que hay mucha incertidumbre, entonces hay que hacer algunos supuestos más heroicos que otros, pero ¿cómo lo ven dentro de la función de reacción de ustedes? Muchas gracias. Sí, claro. No, y eso es una excelente pregunta y de nuevo, nosotros antes de abril 2 veíamos algunas fuerzas equilibradas sobre todo sobre la senda de tasa de política de la Fed, dado que obviamente habían una probabilidad de un menor crecimiento, incluso de recesión, pero pues que no era muy alto, con unas expectativas de inflación que iban creciendo, pero que tampoco eran tan altas como lo que sucedió ahorita. Entonces, después del 2 de abril, lo que pasa es que se intensifican ambos riesgos. Entonces, ahora hay una mayor probabilidad de recesión. Ya hoy en día, de nuevo, JP Morgan, hoy en día, el modelo central de JP Morgan da una probabilidad de recesión del 60% este año para Estados Unidos. Se está viendo efectos inflacionarios que son imposibles, o sea, son inminentemente inflacionarios y cada vez con una mayor intensidad. Entonces la pregunta es, ¿qué le pesa más hoy en día a la Fed? ¿Le está pesando más esa probabilidad de recesión o le está pesando más esa alta probabilidad de inflación? Como les había mencionado, hace unos meses apenas, en septiembre del año pasado, nosotros ya considerábamos en nuestros modelos que la Fed reducía en 6 ocasiones. Y eso cambió, eso fue cambiando a lo largo que fuimos obteniendo un poquito más de detalles o de señales de la economía y de los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Antes del 2 de abril, nuestros modelos, ahorita que utiliza el equipo técnico, incorporaban de 2 a 3 reducciones de tasas, o sea, la mitad, 75 puntos básicos para este año. Yo creo que es difícil saber, yo creo que es posible que hoy en día aumente la expectativa de recortes, por lo que implica la presión del crecimiento versus inflación en el punto en el que está Estados Unidos. Y ahí simplemente una comparación, es muy distinto tener unos riesgos que uno lo valore como más preocupantes cuando la economía está creciendo al 1% y cuando la inflación esté creciendo poquito, que cuando el crecimiento esté creciendo por arriba del 2 y la inflación esté muy grande. Entonces, esa valoración de riesgos puede cambiar dependiendo del tamaño de las brechas de cada una de las dos. No me atrevería en este momento, digamos, a decir mucho más que eso sobre qué tanto uno anticipa verlo. Pero algo que de pronto sí te recalcaría, Andrés, es que nosotros somos definitivamente Fed sensibles, somos sensibles a la Fed, pero no somos Fed dependientes y no estamos circunscritos dentro del trilema monetario. Tenemos autonomía monetaria al tiempo que justamente permitimos tener una tasa de cambio flotante y una libre movilidad de capitales. Entonces, claro, esto es importantísimo, esto nos afecta y lo que hace Estados Unidos en cuanto a tasas, el efecto es mucho más grande que lo que hace cualquier país en cuanto a tasas. Eh, cuando Estados Unidos estornuda, al mundo le da pulmonía. Y tiene que ver porque cambia las ecuaciones del mundo, afecta globalmente la economía y afecta el apetito de riesgo que puedan llegar a tener los inversionistas extranjeros en términos de sus inversiones de riesgosas versus no riesgosas. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias ahí por esas acotaciones de los riesgos que vemos hoy en día. Y quería justamente aprovechar, y lo tienes en esta lámina, de hablar de las tasas de interés reales, que son esas tasas de interés para nuestra audiencia en las que sería óptimo estar en términos reales para no acelerar la inflación. En Estados Unidos vemos unas tasas de 0,8, el equipo técnico estima para Colombia una tasa real de 2,6, 2,7. Entonces, en ese sentido, me gustaría consultarte cómo ves
si hay posibilidad de mayores tasas de interés reales para Colombia con este escenario fiscal. Hemos tenido también en medio de este tema de aranceles un incremento de CDS de 260, 270 básicos a 5 años. ¿Cómo es ese escenario de tasas reales para Colombia si se pueda afectar o presionar al alza en medio de este escenario? Sí, sí, yo me enfocaría justamente, Carolina, en los últimos dos columnas de esta tabla. Entonces, la columna, digamos, la penúltima columna muestra de nuevo la tasa de interés de política en términos reales de estos países. Y hay varias conclusiones. Una de ellas es: Colombia no tiene la tasa más alta real. De todos estos países, Colombia está de tercer puesto, después de Brasil con 17 y después de México con 5,9. Eso sería como lo primero. Entonces, hay países, sobre todo países que cada vez se parecen más a Colombia, como Brasil y México, que hoy en día tienen tasas reales mayores. Una segunda conclusión es el caso curioso de México. México tiene una tasa real mayor teniendo una tasa nominal menor. Y eso tiene que ver con las expectativas de inflación. Acá las expectativas de inflación a un año están cerca del 4,1%, las del mercado 4,5%, y las de México están en 3,1%. O sea, ya en México las expectativas están casi que completamente anclados a la meta del 3%. Y eso hace que la tasa real de ellos sea mucho mayor con mucho menos. Hay una métrica en finanzas que se llama el carry to risk, que es el carry, qué tan atractivo es simplemente por términos de diferencial de tasas de interés sobre la volatilidad cambiaria que existe entre los países del país en cuestión y Estados Unidos. Y también México le va mejor que a Colombia. México es más atractivo hoy en día que Colombia porque lo que sacrifica en carry por tener una tasa nominal menor, más que lo compensa con el denominador con una menor volatilidad cambiaria en esa instancia. Entonces, no se trata de tener tasas nominales altísimas, se tratan, ojalá que con la menor tasa nominal se pueda sacar el mayor jugo o la menor política o la menor fuerza para justamente no tener que frenar tanto la economía. Eso es como el primer punto. El segundo punto es, claro, la neutral, que es la última columna, actúa en dirección contraria al espacio contraccionista. Y Colombia, como bien lo dijo Andrés y Carolina, lleva aumentando y separándose del grupo, y hoy en día el CDS de 5 años está a 70 puntos básicos encima de Brasil, donde siempre ha estado alrededor del 40 puntos, de 30 a 45 puntos siempre ha estado. Y hoy en día está ya a 70 y claramente pues, se ha depreciado diferencialmente mayor que los pares. Entonces, eso hace también que la instancia real, por más de que hoy en día tengamos una tasa nominal de 9,5, tengamos una instancia en verdad solamente del 3%. Lo cual es curioso. Eso es muy parecido a la instancia que teníamos en enero del 23, pero también por allá en enero del 2017, cuando la tasa nominal no era tan alta. Y eso básicamente se explica por aumentos, detrimentos en la tasa neutral. Bien, muchas gracias, Mauricio. Esto es como un examen de grado, Mauricio. Está pasando está pasando muy bien. Oye, Perdón, bueno, estoy mareando al público. oye, Mauricio, a ver, acá hay una pregunta que quizás es un poco más, a ver, más difícil, yo diría, quizá. Bueno, a ver, acá dice que se relaciona con, bueno, la depreciación cambiaria que ha tenido en términos nominales, ¿ya? El peso colombiano, desde el anuncio de los aranceles el 2 de abril. Bueno, no es algo solo del peso colombiano, ¿cierto? O sea, es algún fenómeno que también va más allá no es idiosincrático a Colombia. Pero dice, ahora, pensando en el marco de Banrep, ¿cierto? ¿Qué es lo que, y el efecto neto en inflación, qué es lo que deberíamos tener en nuestra cabeza si es que son más preponderantes los efectos de la depreciación cambiaria sobre la inflación relativo a los eventuales efectos que tiene un menor impulso externo por menor crecimiento de importantes socios comerciales de Colombia, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿ya?
¿Cómo deberíamos pensar eso en nuestro marco? Gracias. Sí, sí, ese trade-off es justamente, yo creo que lo captura la misma senda de tasa de política de la Fed, que ya en sí está teniendo justamente la consideración de qué tan inflacionario ha sido versus la recesión económica. Creo que el pass-through de la tasa de cambio es relevante. Finalmente, la tasa de cambio era una de las sorpresas positivas que veníamos viendo hasta hace muy poco. Y la verdad, la mayoría de nuestros modelos de tasa de cambio, que obviamente tienen muchas limitaciones, todos trataban un poco de dar un residuo muy grande por no poder explicar los niveles que estábamos viendo. Eran niveles relativamente bajos para lo que creíamos que recogían los fundamentales tanto de Colombia como de los pares vecinos, como de la región, como en el mundo, como en el DXY. Entonces, nosotros sí nos estábamos preguntando y diciendo, acá hay algo que está beneficiando a Colombia, teniendo una tasa de cambio cercana a los 4.100, 4.000 pesos por dólar. Desde las 2 semanas hasta el día de hoy, sí ha habido una reversión grande y mucho más marcada para el caso colombiano. Ha sido una depreciación del mundo entero hacia Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se ha apreciado frente al mundo, pero no de la misma manera con cada país. Yo creo que Colombia sí ha sido especialmente marcado. Y hoy en día no tenemos, digamos, unos datos bastante confiables recientes del pass-through de la tasa de cambio a la inflación, pero por lo menos las cifras que manejábamos antes de los estudios que se habían hecho en el pasado nos daba algo como de un traspaso del 15%. Entonces, ante una depreciación del 100%, había un aumento en inflación de 15 puntos básicos. Ante una depreciación del 1%, de 15 puntos básicos, ¿cierto? Entonces, sí, una depreciación del 100%, 15 puntos porcentuales, al 1%, 15 puntos básicos. Entonces, aún incluyendo ese nivel de pass-through, que es bastante conservador, incluso para los hallazgos del Banco Internacional de Pagos, que dan cifras mayores, pues claramente tiene un impacto bastante grande, bastante inflacionario. Yo diría que hoy en día primaría frente algunas posibles fuerzas negativas del crecimiento de socios comerciales, pero sobre todo por la incertidumbre de lo que eso hoy en día implica. De nuevo, hoy en día hay un 60% de recesión de Estados Unidos, pero mejor dicho, con una incertidumbre gigantesca. El otro 40% está distribuido en crecimientos bajos y altos. Entonces, y eso aplica también para los otros países de la región. ¿Cómo le va a impactar esta nueva guerra comercial a los países de la región que a su vez comercian con Colombia? Es incierto. Y varía dependiendo obviamente del commodity simbólico de cada país, del cobre para Chile, de la soya para Brasil, pero también depende de qué tanto el comercio, por ejemplo, se puede ir reemplazando o no y qué tan rápido con socios comerciales como por ejemplo China. Entonces sí, es bastante incierto. Gran parte de eso lo capturaría ya la senda de la tasa de la Fed. Eh, eh, pero pues ambas, mejor dicho, nosotros estaríamos importando inflación vía tasa de cambio y vía bienes más costosos, eh, pero también, por supuesto, hay un riesgo que yo pondría justo por debajo, pero no muy alejado, por un menor crecimiento de nuestros pares comerciales. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Antes de hablar de inflación, que lo tenía como en mi pipeline, quería aprovechar porque ya hay dos personas que nos hacen esta pregunta acerca de petróleo. Tú nos mostrabas efectivamente que en las brechas el escenario fiscal era uno de los lunares. Y la pregunta es si esta caída en el precio del petróleo que puede afectar los ingresos fiscales, ¿crees que puede ser un lunar para seguir frenando pues, el ritmo del easing cycle, de moderación de la política monetaria, o crees que esos riesgos podrían estar controlados? Sí, a ver,
los ingresos del petroleros representan hoy en día entre el 15 y el 20% de los ingresos fiscales. Entonces, por supuesto que precios menores del petróleo implican un estrés fiscal muchísimo mayor. Eso creo que está de por dado. Cuando las finanzas públicas se deterioran, yo diría que hay dos canales importantes. Uno es a través del riesgo país, entonces todo lo que se puede reflejar muchas veces en el CDS, en el ENVI, Colombia, es básicamente un reflejo de cuánto los inversionistas exigen como compensación para invertir, por ejemplo, en los bonos soberanos en TES. El otro canal es a través de la neutral. La tasa neutral real normalmente se puede interpretar como una suma de dos factores, del riesgo de la tasa neutral real de Estados Unidos, de sin riesgo, que también ha ido aumentando, y del riesgo país tendencial, ¿cierto? En el largo plazo. No necesariamente debería recoger unos ciclos de alto impacto del CDS con un nuevo retorno, sino más bien como nuevos equilibrios, nuevos valores. Entonces, ¿qué pasa cuando el escenario se empeora? Pues lo que antes podíamos hacer, ahora pues lo podemos hacer menos. Eso ya implica como si hubiéramos reducido tasas sin haberlas reducido, por el hecho de estar hoy en día más cercano a la neutral que antes. Y eso ha estado sucediendo. Lo que pasa es que eso haya estado de alguna manera incorporado, por lo menos en los modelos que actualmente nos proyectan un horizonte de 2 años. Y en esos horizontes de 2 años ya tenemos incorporado un deterioro del riesgo país, también un poco mirando y esperando menores precios del petróleo, no tanto como lo que estamos viendo ahorita, y no tanto como el CDS que estamos viendo ahorita tampoco. A ese ritmo de velocidad no es lo que estamos esperando, pero también hay que mirar a ver cómo los mercados responden y si esas políticas al fin y al cabo se llevan a cabo en plenitud o si hay algún tipo de renegociación, como hoy en día muchas naciones le están pidiendo a Estados Unidos, que yo creo que finalmente era el objetivo que había detrás de la política de Trump. Bien. Oye, Mauricio, bueno, nos están quedando 5 minutos, así que quizá voy a usar de estos escasos minutos. Sabemos que tienes tiene que salir justo a la hora. Entonces, a ver, mirando más bien la actividad, ¿hay algún foco interno que es el que más te preocupe, que esté más rezagado, o mirando quizás como desde el punto de vista de analistas, donde deberíamos estar prestando más atención? Muchas gracias. Sí, creo que se me salió la presentación. Sí, no, te respondo, Andrés. Sí, a ver, yo creo que en la presentación hay dos cosas que preocupan bastante. Yo diría que una es los motores que vienen hacia adelante, ninguno se ve particularmente prometedor. Cualquier como fundamental a lo solo, no lo estamos viendo. No vemos algún cambio tecnológico que esté sucediendo sustancial para las actividades de crecimiento económico. No estamos viendo un crecimiento en la población, sino lo contrario. Estamos viendo que hay una productividad laboral básicamente estancada. Incluso lo que vemos es que el salario real ha aumentado en los últimos 5 años el 15% en términos reales. Es como que cada año aumenta 3 puntos por arriba de la inflación. Ha habido también, y eso que sin incluir, por ejemplo, el efecto del aumento del salario por el hecho de la reducción de la jornada laboral. Entonces es difícil ver hacia dónde están esos motores, dados los valores que tienen hoy en día. Y lo segundo es las métricas o las señales que son líderes en crecimiento futuro, como la formación bruta de capital fijo,
¿cierto? Que incluye maquinaria y equipo, que incluye obras civiles, vivienda, construcción. La verdad ha estado bastante golpeado desde la pandemia y venimos de alguna manera creciendo, ojalá crezcan un poco más este año, pero vienen recuperándose muy, muy lentamente. Entonces, cuando el crecimiento solamente es liderado por consumo privado, pues hay limitantes hacia lo que puede lograr crecer un país. Y esperar que el crecimiento potencial esté por arriba del 3% hoy en día, yo creo que es una afirmación poco fundamentada, dado justamente eh, sí, el panorama de los motores y de la inversión. Muchas gracias, Mauricio. Ya en estos minuticos, yo creo que no nos podemos ir sin hablar de la inflación. Hoy justamente estamos muy atentos al dato del DANE, en Itaú esperamos un dato cercano al 5.11, pero quería consultarte y se habló mucho en la última rueda de prensa del gerente Villar que se esperaba un buen dato de inflación del mes de marzo. Entonces mi pregunta es para ustedes. ¿Cuál creen que puede ser un buen número? Mirábamos que el equipo técnico para marzo espera una inflación del 4.88, si es algo al 5. ¿Qué expectativas tienen ustedes en materia de inflación que nos pueda dar como una ventana de otra vez de convergencia bajista en el IPC, Mauricio? Muchas gracias. Sí, ahí yo diría también como varias cosas. Yo le restaría un poco de importancia al dato de hoy, no porque no sea importante, sino porque de nuevo ya es un dato que reaccionó o no a lo que nosotros hicimos hace mucho tiempo, hace un año y medio. Y yo creo que lo que está en juego hoy en día son horizontes más largos. Es final de este año, que fue cuando nos comprometimos a cumplir la meta, y el año que viene. Entonces, yo traduciría hoy el indicador de hoy, más que el valor que justo haga detonar a que sigamos pausados o retomemos una senda bajista de tasas, yo diría ojalá no sea lo suficientemente alto para generar una sorpresa que afecte la senda de aquí a futuro y que deteriore las expectativas de inflación, que si bien no están ancladas en tres, están ancladas. Por lo menos están ancladas y pareciera que están, todas coinciden por lo menos hacia horizontes de un año, valores cercanos al 4%. Entonces, ojalá no pase lo contrario. Datos extremadamente buenos, obviamente bienvenidos, pero de nuevo, a no ser que cambien el resto de la trayectoria, a mi juicio, no deberían tener un impacto gigantesco sobre nuestro actuar. Cuando nosotros decidimos pausar en enero, una de las razones era básicamente por la cantidad de riesgos que veíamos y que estaban comprometiendo justamente esa convergencia a la inflación. Algunos codirectores tendrán en su cabeza o no más o menos el tiempo de pausa o simplemente por cautela, y eso puede acabarse independientemente de lo que salga hoy. Entonces, el hecho de que salga un dato muy bueno no quiere decir necesariamente que vayamos a bajar. Ahora, también que salga algo relativamente por encima o algo tampoco tiene que cambiar el mundo, tiene que ser completamente pesimista. Yo lo que le daría un enfoque mayor, más que de nuevo al dato puntual, es una sorpresa que no nos cambie el mundo y que no nos cambie las sendas a futuro, eh, y otras señales que a veces sí quisiéramos ver. Y hay unos riesgos que se han materializado ya para mal y unos para bien. Y para bien, pues menciono de pronto el fenómeno de la niña, que finalmente sobre por lo menos precios de los alimentos no fue significativo, sobre precios de la electricidad sí, y unos hacia que nos sorprendió, que ya no son riesgos, como lo del salario mínimo, cuánto la gente está también esperando en el salario mínimo del próximo año. Y cualquier también alivio en las cuentas fiscales serían un gran avance para nosotros, una señal de recorte, aplazamiento, cualquier cosa hacia unas finanzas sostenibles y un gasto y recaudo balanceado, creo que también tendrían unos efectos bastante positivos.
Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. 302, gracias por esa presentación tan explícita y por compartir con todos nuestros clientes invitados en la sesión de hoy. Andrés también acompañarnos en este webinar y Mauricio, las puertas de Itaú abiertas para estas conversaciones tan valiosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina Andrés. Nos vemos a la próxima Muchas gracias, ocasión. Mauricio. Que la Vale, fuerza lo acompañe. Muchas gracias. Chao, chao. gracias. Feliz Chao. tarde, que estés muy bien.